Esta semana vamos a escuchar lo difícil y cuesta arriba que puede resultar contagiarse de COVID en este momento con los bolsillos vacíos. Luego vamos a analizar si en realidad hay motivos para celebrar el fin de la hiperinflación en Venezuela y vamos a cerrar esta edición explicándoles cómo funciona el sindicato de Barrancas del Orinoco en el estado Monagas. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 149 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Desde este lado una vez más, Luis David Miquilena dándoles la más cordial bienvenida a este condensado de información que preparamos semanalmente para todos ustedes. Llegamos a la semana número 97 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. La variante Omicron sigue haciendo de las suyas y está contagiando a todo el país. Nuestra invitación en este momento es a que refuercen las medidas de bioseguridad que garanticen su bienestar y el bienestar de su entorno. En un momento como el que estamos atravesando con esta nueva ola de contagios, cuidarnos es la clave. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en el país se ubican de la siguiente manera: 458.731 personas contagiadas, 439.641 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 5.387 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar esta semana con una crónica de la periodista Andrea González del portal runrun.es que lleva por título "El 2022 me recibió con COVID-19 y los bolsillos vacíos". No solo la voluntad para recuperarse hay que tener en Venezuela para enfrentar el virus que ha puesto en jaque a la población desde marzo del año 2020. También hay que tener dinero para costear el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. González nos comenta que el paciente de coronavirus, además de sentirse abatido físicamente, también se enfrenta a un sinfín de gastos que para el venezolano común son imposibles de costear. Escuchemos su relato. Recién comenzando el año, el 1 de enero, comencé con malestar de gripe y dolor de cabeza, también mucho dolor corporal y fatiga. En ese momento pensé, quizás es por un tema climático, por todos los movimientos que tuve en los últimos días del año. Sin embargo, no descarté que fuera COVID. Lo primero que pensé fue en todas las personas con las que había tenido contacto y bueno, estuve 2 días pensando en qué podía hacer porque tenía limitaciones de transporte y muchas limitaciones económicas también. Sin embargo, llegado el 3 de enero, ya con bastante malestar, me vi en la obligación de buscar una solución y poder hacerme una prueba porque a pesar de que no me sentía tan mal como en otras personas que sé que han tenido coronavirus, pues tenía que estar segura de lo que tenía y así alertar a las personas que habían estado en mi entorno en los últimos días del año para que supieran por lo que yo estaba pasando. Hola Andrea, siempre un gusto saludarte y desde el equipo de producción te deseamos una pronta recuperación. Quisiera saber cuánto dinero gastaste y cómo hiciste para cumplir los requerimientos médicos una vez que fuiste diagnosticada positiva para coronavirus. Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Gracias por esta oportunidad de contar mi historia. Fíjate, el día 3 de enero, lunes, yo estuve averiguando en cuentas de Instagram y con algunos familiares y amigos algún laboratorio que hiciera las pruebas a domicilio. Como no podía movilizarme hacia un laboratorio, necesitaba alguien que viniera a mi casa a hacerme la prueba. Pues no tenía dinero para el taxi y tampoco podía estarme montando en una camioneta, pues porque eso era poner en riesgo al resto de las personas que iban allí. Conseguimos un laboratorio que viniera a mi casa y bueno, tanto mi novio y yo nos hicimos la prueba rápida de hisopado nasal y cada una costó $25. Ya por allí fueron $50. Después de eso tuvimos que comprar algunos medicamentos que no teníamos en casa, como acetaminofén, antialérgicos y un jarabe para la tos, porque tenía bastante picazón en la garganta y molestias, entonces era importante que los tuviera. También tuve que comprar algunas otras cosas como alimentos fáciles de preparar, pues porque como estábamos enfermos no podía hacer muchas cosas. Y bueno, entre todo eso lo compré en Farmatodo, gasté aproximadamente $50 también. Es decir, fueron un total de $100
que considero que fue bastante ahorrativo de mi parte, pero si te soy honesta, era lo último que tenía después de haber tenido tantos gastos en diciembre, porque como es bien sabido, durante las fiestas se gasta bastante dinero. Entonces ya por ese lado fue bastante complicado conseguir hacerme una prueba y acceder a los medicamentos. Sin embargo, con bastante esfuerzo y otras recomendaciones de familiares y amigos, pude hacerlo. ¿Y qué le recomendarías a alguien que haya sido diagnosticado con coronavirus y no posea recursos para costear estos tratamientos? Fíjate, esa es una pregunta bastante complicada, porque lo primero que tú tienes que hacer para descartar que tengas COVID es hacerte una prueba. Sin embargo, las pruebas son bastante costosas. La más barata que yo encontré fue la que me hice y era el hisopado nasal rápido y costaba $25. Pero las pruebas PCR, por ejemplo, a domicilio, había algunos laboratorios que te cobraban hasta $100 por hacerte la prueba. Ya eso es bastante, tomando en cuenta que no todo el mundo dispone de esa cantidad de dinero. Además de eso, tienes que comprar algunos medicamentos. Normalmente uno siempre tiene en casa acetaminofén para los dolores de cabeza o malestar general, pero si no los tienes, debes adquirirlos, debes comprarlos para tener tu tratamiento. Yo lo que recomiendo de verdad, con base en mi experiencia, es primero de verdad hacer el sacrificio por pagar la prueba, por lo menos la rápida. Y si no la puedes pagar porque no tienes los recursos, quédate en tu casa, aíslate y de esta manera evitas contagiar a otros. Así no sepas si tienes o no tienes COVID. También, buscar opciones que sean más económicas, medicamentos genéricos, porque también a veces las marcas comerciales son un poco más costosas y es más difícil. Y de verdad tener mucho reposo para que las cosas no se compliquen y puedas culminar tu tratamiento lo más pronto posible, sin ningún tipo de complicación y de verdad no sea tan fuerte para la persona. Esas son las recomendaciones que puedo dar. Ya si necesitas algo adicional, sí es un poco más complicado, pero mientras guardes reposo y te quedes en tu casa tranquilo, todo puede pasar rápido. Muchísimas gracias, Andrea. Visitamos al portal Tal Cual con el reportaje titulado Hiperinflación venezolana llega a su episodio final. ¿Hay motivos para celebrar? Los economistas coinciden en que el año 2022 va a ser el año de la estabilización económica en el fondo. Advierten que la hiperinflación en bolívares llegará a su fin, pero ahora los venezolanos tendrán que lidiar con una inflación en divisas extranjeras. Expertos aseguran que el cese hiperinflacionario se debe a la dolarización de facto que aplicó por obligación el gobierno de Maduro para de esta manera darle oxígeno a la economía. El economista Hermes Pérez califica la desaceleración de la inflación como positiva, pero aún quedan muchísimas reformas por hacer. Prestemos atención. El 94% es pobre, el 77% es pobreza crítica. Esa gente, cuando reciba dinero, el dinero le va a alcanzar, le va a rendir un poquito más para poder comprar alimentos, bienes y servicios. Entonces, la desaceleración de la inflación es un elemento bien positivo porque redunda en el bienestar básicamente de la persona. Nuestro compañero Brian Contreras con la información. Bienvenido, Brian, un gusto saludarte. Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. Es para mí un gusto estar nuevamente por este espacio hablando sobre economía, en esta ocasión para conversar sobre una noticia que quizás todos creímos que tendría un poco más de impacto, una mayor celebración quizás, como lo es el fin de la hiperinflación, y es que según los datos del Banco Central de Venezuela, a partir de este mes de enero, ya Venezuela no sufre de hiperinflación según mediciones de terceros como el Observatorio Venezolano de Finanzas. Este momento llegaría a finales de febrero, pero sea como sea, el punto es que Venezuela parece haber superado este episodio y vemos como lo que fue, digamos, el mayor problema económico de Venezuela durante 4 años está llegando a su fin y como la economía venezolana sigue tan dañada, como los bolsillos de los venezolanos siguen tan afectados. Y vemos que quizás en estos momentos la hiperinflación no sea un gran problema, pero tenemos una inflación que ya incluso excede a los bolívares y vemos una variación de precios en dólares, a pesar de que inicialmente el proceso de dolarización para muchos significó un escape precisamente a la inflación. Entonces el venezolano tiene
muchos problemas encima, tiene que lidiar con la destrucción de los salarios que ha dejado toda esta crisis económica, un poder adquisitivo por los suelos que no le permite comprar los insumos que necesita para su supervivencia, básicamente. Y a pesar de que llegue esta noticia, pues no hay demasiados motivos para celebrar. Brian, quisiera saber qué beneficios reales, tangibles, palpables trae para el venezolano de a pie el hecho de salir del umbral hiperinflacionario si la mayoría no tiene acceso a sueldos en dólares. Creo que sería un tanto impreciso afirmar que la mayoría de los venezolanos no tiene acceso a los dólares. Venezuela es un país sumamente dolarizado. Según estimaciones de consultoras como Ecoanalítica, hasta un 70% de las transacciones del país se hacen en dólares. Entonces no es un tema de que el venezolano tenga o no tenga dólares, sino que tiene muy pocos dólares. El acceso, pues sí lo tiene, pero es una suma irrisoria y no se actualiza de la mano con la inflación. Entonces vemos cómo los precios en dólares siguen aumentando cada vez más, mientras que los salarios pues se mantienen estables. Entonces, obviamente, esto se traduce en un gran problema para un venezolano que apenas recibe unos pocos dólares y tiene que salir de sus compromisos más inmediatos, como lo son pues la comida, los servicios, en una ciudad o en un país que cada vez es más caro. ¿Y en cuánto se proyecta la inflación en dólares para este año y qué efectos puede tener esto en la economía? De acuerdo con algunos de los economistas a los que consulté para la elaboración de este trabajo, es posible que en 2022 haya una inflación en torno al 12 y al 20%. Quizás sea una noticia positiva porque significa una reducción de la inflación de entre 40 y 50% que hubo el año pasado. Sin embargo, notamos cómo los precios en dólares siguen incrementando cada vez más, mientras que los salarios están estancados. Entonces, cada vez hay una brecha mayor entre la capacidad adquisitiva del venezolano y los precios de los bienes y servicios que necesita consumir. Entonces, es una situación bastante compleja para el venezolano de a pie. Muchísimas gracias, Brian. Y para cerrar esta semana visitamos al portal El Pitazo y el reportaje Cómo opera el Sindicato de Barrancas. Una incursión armada en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas, en la madrugada del pasado 1 de enero, dejó un saldo de 7 muertos y al menos 2 heridos. Habitantes de la localidad aseguran que desde hace 15 años opera en la zona el denominado Sindicato de Barrancas, una banda delictiva compuesta por aproximadamente 300 hombres y que está señalada de tráfico de drogas, oro, secuestro, extorsión, trata de personas y prostitución. El criminólogo Luis Isquiel describe el Sindicato de Barrancas. Pongan atención. El Sindicato de Barrancas es una megabanda criminal que controla esta población del estado Monagas, una población que está a las orillas del río Orinoco. Y ese es, vamos a decir, el atractivo de ese punto en el estado Monagas. A través del río Orinoco se transan diversas mercancías, y en cuanto a la actividad criminal se realizan operaciones de narcotráfico, operaciones de contrabando, de gasolina, de oro, de distintos productos. Y además este sindicato de Barrancas, al tener control sobre el río, también acostumbra a cobrar una especie de impuesto o peaje a las embarcaciones que por allí navegan. Un compañero periodista del portal El Pitazo, cuya identidad no vamos a revelar para de esta manera poder resguardar su integridad física, nos comenta cómo opera esta organización delictiva. El conflicto armado ha hecho que merme un poco la economía del pueblo de Barrancas del Orinoco porque la militarización impuso una especie de toque de queda entre sus calles, en la que la gente trabaja hasta las 5 de la tarde y muchas de ellas se eximen de salir porque en cada esquina hay puntos de control en los que se les solicita la identidad a las personas para ser chequeadas a través del sistema de información policial. Pero además de esto, también existe temor entre la población que ya ha reclamado la presencia de alguna organización no gubernamental que defienda los derechos humanos de las personas que aseguran se sienten vulnerados después de la incursión armada del pasado 1 de enero. Y que al mismo tiempo pues ellos exigen la presencia de algún fiscal del Ministerio Público que presencie los allanamientos que se vienen realizando desde el mismo pasado 1 de enero en la noche.
Pero también entre los mismos habitantes hay incertidumbre porque no se sabe qué pasará con ellos o qué pasará en el pueblo cuando se vayan los organismos de seguridad del pueblo que ya van a cumplir 3 semanas en Barrancas del Orinoco. Cuéntame algo, ¿está el sindicato de Barrancas enfrentado al Ejército de Liberación Nacional y al gobierno de Nicolás Maduro? Hasta el momento ha sido difícil determinar si el sindicato de Barrancas se enfrentó a miembros del Ejército de Liberación Nacional, porque la gente en el pueblo asegura que en medio de la oscuridad y debido a lo peligroso del hecho no se pudo distinguir algún distintivo entre la vestimenta negra que usaban los hombres, que además estaban encapuchados ese 1 de enero. No obstante, una fuente política que investiga el crimen organizado en el sur del estado Monagas y en del Tamacuro asegura que hace algunos años el mismo sindicato sí se enfrentó al ELN por el dominio de una mina en el municipio de Casacoima y que ese conflicto armado aún continúa. Estamos hablando de que el sindicato de Barrancas tiene dominio en los 3 municipios del sur del estado Monagas y de 2 en del Tamacuro. Lo que sí es cierto es que en los mismos pobladores se habla de que es el primer enfrentamiento entre grupos armados que ocurre en el pueblo, porque antes el sindicato sí medía sus fuerzas con efectivos de la Fuerza Armada Nacional que eran enviados por el gobierno de Nicolás Maduro para ejercer control sobre Barrancas del Orinoco. ¿Y cómo afecta este conflicto a los pobladores de Barrancas del Orinoco? De este reportaje conocimos que el sindicato de Barrancas es una poderosa organización criminal que está integrada por más de 300 hombres y que está dirigida por al menos 7 líderes. Una fuente política que investiga la presencia de la delincuencia organizada en Monagas y del Tamacuro afirma que se trata de una organización delictiva que tiene al menos 10 años operando en ambos estados, incluso en una parte del estado Bolívar. Pero residentes de ambas poblaciones estimaron que son 15, pues los primeros integrantes del sindicato de Barrancas se hicieron con el poder de otra banda igual de poderosa en ese pueblo y que estaba dirigida por un hombre conocido con el alias de El Piojo y que fue asesinado por esos primeros integrantes del sindicato de Barrancas. A este grupo delictivo se le atribuye el cobro de extorsión a comerciantes y de ganaderos, que son los más atacados en tierra firme, porque la principal vía de acción del sindicato de Barrancas es el fluvial a través del río Orinoco. Fuentes policiales, además, nos indicaron que al sindicato de Barrancas se le atribuyen delitos como el narcotráfico, el tráfico de combustible, de personas, la prostitución infantil, homicidio y secuestro, así como el tráfico de oro que se extrae del arco minero del Orinoco. Estas mismas fuentes aclaran que Barrancas del Orinoco es solo un centro de operaciones por su cercanía al río. La organización delictiva comenzó a operar como un grupo sindical que defendía los derechos de los trabajadores en las empresas básicas de Guayana y de los empleados de las alcaldías de la zona sur del estado Monagas. Se considera que tras la debacle de ambas empresas y debido a la presencia dentro de la alcaldía de Barrancas del Orinoco, pues el sindicato de Barrancas se hizo del poder armado tras destronar al Piojo. Lo que se pudo conocer en este reportaje es que el grupo también usa embarcaciones para llevar hasta Trinidad y Tobago a los venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro y que además comercializa hacia Guyana oro, gasolina, armas y explosivos. Muchísimas gracias por el reportaje. Y esto, señoras y señores, fue todo por esta semana. Con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, les pido por favor nos ayuden a llegar a muchísima más gente compartiendo el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en las plataformas de videos YouTube. Nuestra invitación en el momento en el que estamos viviendo con esta nueva ola de contagios es a que se cuiden. Si te puedes quedar en casa, hazlo, y si debes salir, te recomiendo que uses doble tapabocas, gel antibacterial, alcohol y que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. Evita tocar tu cara y recuerda que cuidarte es cuidar de los tuyos. Juntos podemos evitar la propagación del Omicron en el país. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquelena. Siempre un gusto saludarles y nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego.